Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Piel a Cabeza. Hoy vamos a hablar del sistema inmunológico. ¿Por qué es y por qué es tan necesario cuidar nuestro sistema inmune? ¿Cómo evoluciona a lo largo de la vida? ¿Cuál es la relación que este sistema inmune tiene con las alergias, la fertilidad, la microbiota, las intolerancias, la famosa inflamación, el sueño, el estrés o el dolor crónico? Y es que desde un enfoque científico e integrativo, el doctor Enrique Esteve, que está aquí hoy con nosotras, explica súper bien la importancia de este sistema, a veces tan desconocido y al mismo tiempo tan crucial. Y se adentra en los entresijos de la compleja red que nos protege de los agentes externos que amenazan nuestra salud. Lo hace mediante consejos y pequeñas prácticas que nos guían para fortalecer el sistema de defensa e incrementar la esperanza y la calidad de vida. Por eso Enrique consigue entablar un diálogo muy ameno y didáctico sobre los principales retos a los que se enfrenta la inmunología en el siglo XXI. Como os imagináis, es lo que os he leído, pues es un pequeño extracto de la presentación del libro de Enrique, que es nuestro invitado de hoy. Así que bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Hola, bienvenido. Un placer estar con vosotras. Un libro recientemente publicado. Sí, un placer, un fiel oyente de vuestro podcast y lector de todo lo que compartís. Y de verdad, un honor y un orgullo estar aquí con vosotras para hablar de inmunes y de todo lo que habéis dicho, claro. Muchas gracias. Enrique, la verdad que, mira, ahora que has mencionado las redes, yo siempre digo que en redes sociales tenemos como una especie de hospital virtual, porque yo por lo menos os sigo a unos cuantos de distintas especialidades, que no son más de 2 o 3, ¿no? Pues 1 o 2 cardiólogos, 1 o 2 médicos internistas, 1 o 2 neurólogos, dermatólogos, y como estamos ahí desde hace unos años y muy en contacto, efectivamente, a ti te vemos a diario también, pues es la sensación de que formáramos parte del mismo equipo, ¿no? Casi os veo más a vosotros a veces que a compañeros de mi hospital, porque uno se mete en el despacho, se pone a trabajar, entra y sale del hospital y a lo mejor no ha coincidido con nadie. Es la sensación, ¿no?, de esa familia virtual y que con el tema de la divulgación nos ha unido y nos alineamos, ¿no?, con profesionales que también priorizan el rigor y no regalar oídos tampoco, sino intentemos siempre, ¿no?, tener ese puntito un poco más nosotros de rigor para también los pacientes, los oyentes, quienes está escuchando este podcast, por ejemplo, pues buscar también ese otro punto, ¿no? Y eso sí que es verdad que nos agrupa en un grupo, valga redundancia, que tampoco es tan amplio, y yo como tú, pues los diferentes expertos en áreas que es que sois como de la familia, porque también os veo cada día. Muy bien, pues déjame que te presente, Enrique, que nos hemos metido aquí a hablar de nuestros contactos por redes. Y aunque sé que mucha gente te conoce, seguro que hay algún escuchante que no, así que recordamos un poco tu formación. Eres experto especializado en enfermedades autoinmunes y en inmunología reproductiva. De formación eres médico internista, con esa especialidad en enfermedades autoinmunes e inmunología en Barcelona, con más de una década de experiencia. Te has dedicado también a trabajar en el campo de los fallos de implantación, enfermedades autoinmunes sistémicas, síndrome de fatiga crónica, enfermedades reumatológicas y síndrome post-COVID. Actualmente eres adjunto en el Parc Taulí de Sabadell, profesor de medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador en colaboración con el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y trabajas en el Instituto Privado ICR Bonanova. Pero es que además, en su tiempo libre, el doctor Esteve es escritor y divulgador. Ha sacado recientemente este libro, Inmunes. Me ha encantado el título, ya así sencillo. Vamos a destacar esa palabra que además es el tema principal del podcast de hoy. Y bueno, y tenéis que seguirle en redes sociales al doctor Esteve, porque realmente está continuamente subiéndonos pequeñas píldoras sobre estos temas tan importantes y que afectan a tanta gente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, hombre. La verdad, vaya presentación, dicho todo así. Sí que es cierto que la parte donde tengo un poco más de experiencia clínica, que ya van haciendo más de 10 años, ahora cuando lo decías, decía, jolín, cómo pasa el tiempo, la parte de inmunología reproductiva, ¿no?, y las enfermedades del embarazo, enfermedades autoinmunes, y ahí sí que he tenido que entender mucho cómo funciona la inmunidad desde el primer momento de la vida, justo antes incluso de que se forme un ser vivo, hasta el momento del parto y luego el desarrollo durante toda la vida. Intentar plasmarlo en un libro ha sido complicado, pero estoy de acuerdo, me gusta mucho Inmunes y la portada. Luego sí que soy muy crítico yo con el contenido que
que hago, pero bueno, eso ya es de formación profesional. Nada, está muy bien. Invitamos a todos nuestros oyentes a que lo lean. Hoy vamos a tratar muchos temas porque la verdad que tu campo es muy amplio, ¿no? Y sabemos que estás muy especializado, pero también nos gustaría hacer como un recorrido desde los inicios, ¿no? Explicando, por ejemplo, a la gente, aunque todo el mundo está familiarizado con el sistema inmune, yo no sé si habría algunas características que tú quisieras destacar así de entrada, o cómo se lo cuentas a los estudiantes. ¿Qué nos dirías de este sistema que tanto nos ayuda en nuestro día a día? Bueno, vosotras, nuestra generación, ¿no? Que venimos de los 70, 80 y algunos de los 90, pero bueno, sobre todo ahí en la década de los 80, ¿no? ¿Os acordáis de aquella serie de dibujos, ¿no? De Érase una vez la vida, que era fantástica, maravillosa? Estuvimos discutiendo el otro día cuánto de esta serie estaba en el libro de Inmunes, en una charla así más entre amigos, ¿no? Porque cuando dices qué inspiración te puede llevar a hacer un libro de inmunología, pues esta divulgación desde lo más básico que puede llegar a existir hasta más adelante, ¿no? Llevarlo a una clase de universidad, y cuando lo estás estudiando en el colegio mismo ya dices, ostras, esto me encanta y me encantaría poderlo aplicar a cada área luego, ¿no? de la vida. Y en el libro sí que es verdad que se intentan tratar todas las diferentes áreas, no solo la parte de inmunología reproductiva o enfermedades autoinmunes, ¿no? Cómo influye nuestras defensas en este u otro aspecto, y es que es transversal a todo, ¿no? El sistema inmune está detrás de todo y es maravilloso, ¿no? Poder explicarlo. Es como estas cosas como la seguridad en España, ¿no? Que la damos por hecho, pero cuando no hay seguridad, el otro día hablando con gente que venía de otros países de Latinoamérica, nos decía que los españoles valorábamos muy poco la seguridad que tenemos en nuestro país, y que eso les llamaba la atención, y que ellos tenían ciertas costumbres y ciertos hábitos cuando iban por la calle, pues con el móvil, nunca lo llevaban hacia afuera, si iban pegados a la calle, el bolso siempre en el lado contrario, a ciertos sitios nunca jamás llevaban joyas, en fin, nos contaban una serie de cosas que a ellos venían a destacar que a veces esa seguridad, como no la vemos, pues la tenemos menos presente, y algo similar a veces ocurre con nuestro sistema inmune, ¿no? Que lo tenemos ahí como un poco olvidado, porque está haciendo su función hasta que de repente no la hace adecuadamente. Bueno, de hecho, hasta la pandemia de la COVID fue ciertamente el gran olvidado, ¿no? Luego sí que salió a la palestra y es importantísimo. Ha sido más que nada por este momento que hemos tenido ahora de dificultad, en el cual todo el mundo ha tenido que ponerse las pilas a aprender y a entender de qué va. Y claro, al mismo tiempo es un sistema un poquito oculto que efectivamente ahora ha empezado a tener más visibilidad, pero tú, por ejemplo, lanzas un mensaje que es que este sistema hay que cuidarlo. El problema es que nos puede resultar como algo un poco abstracto, y la gente puede decir, vale, pero ¿cómo se cuida el sistema inmune, no? ¿Y qué podrías aportar en este sentido con respecto a claves prácticas del día a día que nos ayudan a fortalecer ese sistema inmune? Porque estoy convencida de que hay muchas, bueno, así nos lo cuentas tú, pero para tenerlo un poquito más presente. Bueno, partiendo de que realmente, como decías, ¿no? El sistema inmune es algo que está oculto, que son células muy pequeñas que discurren por los capilares sanguíneos, que algunos están residentes en órganos, que algunos viven 3 días y otros viven toda la vida. Es difícil estudiarlos y entenderlos, ¿no? Interiorizar. Entonces, ¿cómo vas a cuidar algo que no ves? Y que algunos viven contigo 3 días, otros realmente son anticuerpos que te los puedes medir en sangre, pero que tampoco te terminan de explicar muy bien por qué suben o bajan, ¿no? Y de hecho, el sistema de defensa, ¿no? Como tal, su principal función, que es defendernos, una ayudita de si tú limitas las agresiones externas, pues no le va mal, ¿no? O sea, el primer punto para decidir cómo cuidar un sistema de defensa, que es su principal función, es no agredirlo nosotros, Parece como de perogrullo, una cosa muy básica, pero limitemos, ¿no? La exposición a tóxicos, limitemos la exposición en la medida de lo posible a agentes infecciosos, escuchemos a nuestro cuerpo. O sea, esto es como lo más básico, donde duele por cuando duele, o pues intentemos no forzar la maquinaria, porque al fin y al cabo el organismo, y aquí otra de las funciones del sistema inmune, que es la regulación de muchos procesos internos y la regeneración de tejidos, el organismo no es infinito, ni inviolable. El organismo realmente va acumulando daño, va acumulando todas las transgresiones que vamos haciendo, quedan en el código genético, muchas de ellas, ¿no? Y es el sistema inmune en el que está en ese medio camino de reparar algo antes de que sea demasiado tarde, de controlar una célula tumoral antes de que escape a ese control inmune, o de que si tenemos un problema de algún tipo, por ejemplo, ¿no? En el caso de las adicciones, pues el sistema inmunológico también va a depurar
todos estos productos que van a haber aquí sobrenadantes, ¿no? Antes de que nos generen como tal un problema más a nivel neurocognitivo. O sea, realmente el sistema inmune, la principal manera de cuidarlo es ayudarle nosotros, siendo aliado suyo y no su enemigo. No sé si se ha entendido un poco esta parábola que he hecho. Sí, yo te estaba escuchando y digo, agresiones externas que en nuestro día a día tenemos muy presentes, empezando por nuestra propia vivienda, que ahí estamos expuestos pues a productos que han ido evolucionando y pues no sé, estoy pensando en todo tipo de productos de limpieza que usamos en el día a día que van liberando tóxicos, o los plásticos que utilizamos. Todo este tipo de hábitos muy, muy, muy cotidianos y muy repetitivos pueden ser daños externos a nuestro sistema inmune, o la propia contaminación de ciudades como Madrid, que también lo hemos comentado mucho en este podcast. Sí, no, realmente cualquier tóxico, ¿no?, que pueda entrar por el ambiente, o que lo ingieras tú con la dieta, o que te expongas tú de forma voluntaria de algunas drogas sintéticas, todo esto realmente al final van a inflamar diferentes tejidos, y es el sistema inmunológico el que se encarga de intentar depurarlo. Ese es el problema que puede llegar a aparecer. Qué bueno, muy buen matiz. Sí, ya hablabais de drogas y ahí tenemos el tabaco con más de 3.000 tóxicos que entran a nuestro organismo, y también el vapeo, que ya están alertando todos los expertos de que por lo menos para la piel se comporta como el tabaco, y yo creo que para el resto del organismo igual, y tenemos a muchos jóvenes creyendo que no es así. Pero bueno, hablando de jóvenes, Enrique, yo te quería preguntar por cómo va variando y cómo va modulando, o sea, cómo cambia nuestro sistema inmune a lo largo de la vida, ¿no? Porque siempre escuchamos eso de, no, los niños tienen pues un sistema inmune más débil, o cuando eres más mayor, o una embarazada, ¿no? ¿Realmente hay cambios sustanciales que tengamos que hablar? Bueno, voy a intentar hacer una síntesis, porque no me había preparado esta pregunta, de hecho ninguna, porque me gusta fluir con vosotras, pero en esta sí que es verdad que amerita una síntesis, dado que cada etapa de la vida tiene un gran titular, ¿no? Por ejemplo, lo que decías del sistema inmune en los niños pequeños, ¿no? Sí que es cierto que ahí es una tormenta inmunológica, lo podríamos decir. Quiero decir, está débil, pero porque también está agotado, ¿no?, de alguna manera de atender a tantos estímulos, está adquiriendo memoria constantemente, está depurando, y de hecho hay un órgano, el timo, que está súper activo, es un órgano que se va atrofiando durante la vida, pero en ese momento está muy activo limpiando linfocitos que se llaman autorreactivos, intentando quedárselos de memorias. Vamos vacunando a los peques para que no mueran de una enfermedad infectocontagiosa, y ahí tiene que ir guardando también sus linfocitos B con sus anticuerpos, y luego cada día está expuesto el sistema inmune a nuevos agentes infecciosos, pero también a todo lo que decía, tóxicos del ambiente. Entonces hay una tormenta inmunológica que puede llegar a agotarlo. Bueno, pues en parte también porque duermen tanto los peques, por esa parte de regeneración de tejidos, ¿no?, de adquirir la memoria inmune. O sea, nosotros regeneramos y adquirimos memoria de todo tipo cuando dormimos. Por favor, necesitamos dormir más, de verdad. Huir de las pantallas a según qué horas, aprovechar los ritmos circadianos, algo importantísimo, que eso lo saben mucho mejor los peques que nosotros. O sea, intentar sincronizarlos, los que tenéis esa suerte de tener peques, intentar sincronizarlos con ellos, ¿no?, y no forzar la máquina hasta altas horas de la noche. Luego, en la adolescencia y la primera adultez, sí que es verdad que aquí hay un pico. En la primera adultez y luego a partir de los 50 años son 2 picos de incidencia de las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Esos picos vienen dados porque realmente entre los 15 y 25 años sigue conservándose inmunoreactividad, sigue conservándose una robustez adquirida, ¿no?, de las primeras etapas de la vida, pero sí que es verdad que aquí ya empezamos a acumular autoanticuerpos, empezamos a acumular pequeños errores, ¿no? Pues aquí hay un factor desencadenante que son las hormonas. O sea, la subida de todos los niveles de hormonas, sobre todo en las mujeres, los picos de estrógeno, que son inmunoactivadores, o la prolactina también, estos picos de hormonas hacen que aparezcan más fenómenos quizás de autoinmunidad, ¿no? Luego tenemos una etapa que sí que puede ser más o menos larga en función del sexo masculino o femenino. La mujer sí que es verdad que en la vida reproductiva pues tiene enfermedades típicas de la búsqueda de embarazo que pueden llegar a condicionar abortos u otro tipo de enfermedades, ¿no? Y el embarazo es ese titular, sería como el de la inmunotolerancia. Es verdad que para llegar a la inmunotolerancia hay que gestar, ¿no?, que es esa parte más dificultosa a veces, ¿no?, del conseguir un embarazo evolutivo, y luego la lactancia es un momento que vuelve a haber inmunoreactividad para proteger a la madre lactante, porque pensar que
ahora tenemos mucha asepsia, tenemos mucho control de infecciones, pero cuando una Homo sapiens paría, tenía un útero que realmente había estado con muchas pérdidas sanguíneas, que el canal del parto no era el más limpio que había, evidentemente, ¿no? Y tenía que defenderse durante la lactancia, que normalmente, además, no estaban tranquilas en una habitación, que no quiere decir que ahora también pobres puedan estarlo, pero no con todos los cuidados que debería tener, ¿no?, una puérpera o una madre en el posparto, y en aquel momento pues tenía su inmunidad que protegerla de todas las agresiones externas. O sea, la prolactina también cumple esa función, de proteger a la madre lactante, ¿no? Luego, en la segunda etapa de la adultez, ya aquí entre 45, 55, 60, sí que hay otro pico de enfermedades autoinmunes, muchas veces en la mujer, porque en la perimenopausia también hay esos picos de estrógeno, cuando se va agotando la reserva ovárica, ¡pam!, hay picos, ¿no?, intermitentes. Parece que está muy desencadenado con esto, pero sobre todo porque aquí sí que se han acumulado ya muchos errores a nivel de autoinmunidad, ¿no?, de problemas que te pueden atacar a ti mismo. Y a partir de aquí sí que decrece, de los 60, 65, por ya la inmunosenescencia. O sea, hay menos potencia, menos actividad y hay menos incidencia de enfermedades autoinmunes, de enfermedades que te atacan, pero sí que hay más riesgo de infecciones, porque hay menos, ¿no?, eficacia a la hora de eliminar agentes externos. Esto es un poquito así condensadísimo, lo de las diferentes etapas de la vida. Buah, pues tranquilo, que no lo tenías ni que condensar, porque es súper interesante. Me ha encantado lo de decir un titular por etapa. No lo había pensado nunca, fíjate, algo tan sencillo, llevas toda la razón, nunca había pensado lo de los niños, es verdad, es una auténtica tormenta, de repente es todo nuevo, el otro día nos decía María Velasco, salen de un sitio donde están completamente protegidos, que es el útero materno, y de repente todos son, ella nos decía frustraciones, porque hablaba de salud mental, pero esto es lo mismo, es todo, o sea, están expuestos por primera vez a absolutamente todo, y ahora entiendo también lo del dormir, y totalmente de acuerdo con lo que has dicho de sincronizar nuestro ritmo circadiano. Y estas etapas que tan bien descritas también se pueden ver fíjate, el otro día efectivamente grabamos con esta psiquiatra y también lo vemos a nivel psicológico. Como me ha gustado mucho, te lo voy a copiar para la salud mental, porque cada etapa también tiene su titular en el campo del desarrollo psíquico, ¿no?, que parece que es todo como más abstracto, pero también seguimos en general patrones bastante parecidos. De esto, bueno, lo hemos hablado muchas veces, hemos comentado también las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson, pero aquí invito a los escuchantes a que vuelvan a escuchar episodios anteriores donde lo tratamos un poquito. Bueno, es que es apasionante, apasionante todo este tema que tratáis. De hecho, soy un súper fanático de la neurocognición, me gusta muchísimo. Yo estaba suscrito a una revista, que no voy a decir el nombre, pero que era solo de ciencias de la cognición, y que realmente nosotros estamos muy unidos con la inflamación, la neuroinflamación, y como no solo trastornos cognitivos bien definidos o depresiones mayores con el empobrecimiento, hay mucho más, por ejemplo, en cuadros de pseudodemencia, en trastorno bipolar. Bueno, es que esto da para hablar otro día de lo que es la neuroinflamación y el sistema inmune en las enfermedades mentales. O sea, que se puede hacer paralelismo, porque es que realmente van de la mano muchas veces. No, y simplificando mucho y siendo muy reduccionista, lo primero que te pasa cuando tienes muchísimo estrés, ¿no?, es que empiezas a somatizar y lo primero, bueno, no sé si es así exactamente, siempre dice lo de te han bajado las defensas, ¿no?, pero es verdad que cuando estás muy estresado, eso afecta muchísimo al sistema inmune. Sí, no, la verdad que esa es la conexión, Ana, esa conexión que has hecho es la conexión exacta, la del eje del estrés, ¿no?, de cómo el estrés soluciona problemas rápidos, ¿no?, y nuestro cerebro necesita tener compartimentos rápidos cerrados para ir a otra cosa, para sobrevivir, ¿no?, y eso lo hace con el eje del estrés, pero sí que es verdad que el estrés cumplía una función concreta de mantenernos con vida, y ahora pues cumple funciones un poco más abstractas, ¿no? Y vemos peligros donde no los hay, ¿no? Y el eje del estrés sigue allí activo, y eso sí que nos va a debilitar. Al fin y al cabo, el eje del estrés sí que controla un poco la función inmunológica, es decir, la deprime temporalmente, porque tú necesitas ocuparte la energía en otra cosa, no en que el linfocito haga esto, otro. Tú necesitas tener adrenalina, tener contracción muscular y salir corriendo y rápidamente hacer un aprendizaje de eso, para decir, aquí no voy a volver a meter la cabeza, ¿sabes? Entonces, el sistema inmunológico está en otra cosa. En tercera y cuarta fase del sueño, con tranquilidad, este linfocito sí, este linfocito no, ¿sabes? Quiero decirte que el eje del estrés lo que hace es, de alguna manera, suprimir parcial o totalmente, ¿no? De hecho, los famosos corticoides
al fin y al cabo son las mismas hormonas, y se dan para suprimir al sistema inmune en enfermedades autoinmunes. Qué bueno, nunca lo había pensado. Claro, nuestra cortisol, la hormona por excelencia del estrés, justo lo que hace, que además se ríen de los dermatólogos porque dice que ponemos corticoides para todo, y ya sabes que es el chiste fácil de dermatólogo. Sí, a nosotros también nos dicen eso. Pues claro, nunca lo había visto así. Parece mentira siendo médico, pero efectivamente, claro, el sistema inmune necesita su tiempo de reparación, etcétera. Muy bien explicado, qué buen matiz. Me ha hecho clic. Oye, pero a ver, que con nosotros, con los dermatólogos, también estamos súper relacionados, porque hay algo que nos sucede en consulta, y es que cada vez que diagnosticamos una enfermedad tipo lupus o un vitíligo o una enfermedad autoinmune en general, muchas veces le decimos al paciente, bueno, le vamos a hacer un análisis de sangre para ver, para descartar que, bueno, pues que pueda tener usted, por ejemplo, anticuerpos antitiroideos, ¿no? Que haya desarrollado también esta autoinmunidad frente a su tiroides. Y el paciente se sorprende y dice, pero vamos a ver, si tengo manchas blancas en la piel y me ha diagnosticado un vitíligo, ¿qué tendrá? ¿Por qué tengo también más probabilidad, entre comillas, de tener una enfermedad de autoinmune del tiroides, ¿no? ¿Por qué se asocian tanto estas enfermedades autoinmunes unas con otras? Que seguro que esto tú nos lo explicas mejor. Pues sí, ¿no? Como estás diciendo, hay diferentes asociaciones, ¿no? Asociaciones clínicas entre enfermedades que se conocen como enfermedades autoinmunes. Son enfermedades en las que propios anticuerpos van a atacar a estructuras teóricamente sanas, ¿no? De nuestro organismo, y a veces por similitudes moleculares. O sea, el ejemplo que has puesto, por ejemplo, del vitíligo, ¿no? Que puede estar asociado a enfermedades autoinmunes, como puede ser el hipotiroidismo de Hashimoto o la celiaquía, ¿no? Forman parte también de fenómenos en los que no hay una correcta depuración de autoanticuerpos y se generan anticuerpos contra diferentes estructuras por fenómenos que se conocen como de microquimerismo, ¿eh? Son diferentes autoanticuerpos contra estructuras propias, pero que pueden estar en una misma entidad clínica. Ya lo has dicho tú, ¿no? El Hashimoto, ¿no? Anticuerpos contra la tiroides, y ahí pueden haber también otros anticuerpos que pueden estar en estructuras pélvicas, por ejemplo, de la mujer, ya sea útero, ovario, ¿no? Se ve que hay otras enfermedades, la celiaquía, ¿no? Pues estos autoanticuerpos pueden estar también contra la tiroides o pueden estar contra la piel, y de hecho todas las enfermedades autoinmunes tienen epifenómenos, se conocen como, ¿no? Génesis de otros autoanticuerpos. No solo hay un anticuerpo diana contra tal estructura, sino el sistema inmune es un poco más grosero que esto, forma muchas inmunoglobulinas, muchos anticuerpos en un momento dado para protegernos, y si está equivocado, está igual de equivocado que si está siendo eficiente, y forma muchos autoanticuerpos. Sí que es verdad que durante el tiempo pues se va instaurando una autoinmunidad sólida contra un órgano, el órgano diana, y luego los otros epifenómenos van en función de cómo está la inflamación. Pero evidentemente cuando te dedicas a enfermedades autoinmunes, todas esas asociaciones las quieres intentar descartar en la práctica clínica, que no haya otra enfermedad que pueda estar restando, ¿no? en la presentación que tiene el paciente. Y has dicho la palabra microquimerismo, aplicada entonces a esto de las enfermedades inmunes cruzadas. Exactamente, ¿no? Es una de las principales teorías en las cuales se forman estas quimeras como neoantígenos, que estas palabras en una misma frase ya es para parar un poco y reflexionar, pero sí que es verdad que son diferentes moléculas que pueden cambiar un poquito su conformación, y el sistema inmunológico pues reconocerlas, ¿no? Ya sea a nivel intestinal, luego a nivel sanguíneo, a nivel de un ganglio linfático, y marcar en diferentes puntos inflamación, ¿no? Yo os he puesto el ejemplo de la celiaquía, que está muy bien descrito, ¿no? Esos anticuerpos contra la gliadina, esa proteína, ¿no? Del trigo, y que ahí sí que es verdad que esos otros autoanticuerpos pueden ir circulando y, por ejemplo, en la fertilidad pueden estar dañando las estructuras endometriales o las estructuras embrionarias, por ejemplo, ¿no? Y estos fenómenos se llaman microquimerismos porque esos neoantígenos, o sea, antígenos nuevos que van apareciendo, que estimulan al sistema inmune, se pueden dar en diferentes sitios en una misma enfermedad, no solo en la zona de donde está la lesión principal. Qué interesante, Enrique. Y ahora también se está hablando muchísimo, ya sabes, yo creo que la palabra de moda es microbiota desde hace algunos años, y cómo la microbiota se relaciona también pues con las famosas alergias, intolerancias, que ya sabes que a los pacientes, yo a veces me reía, ¿no? Porque a veces en consulta
vienen los pacientes y les gusta tener como una solución, ¿no? Me parece que si les quitas, yo siempre decía cuando, pues a veces les quitas, dice, o sea, normalmente los médicos no lo hacemos, pero hay determinados pseudo profesionales por ahí que a lo mejor todo lo resuelven con un reduccionismo muy, muy simple, ¿no? De, bueno, pues quítese usted el tomate o quítese que es intolerante. A la gente parece que le gusta ser intolerante o alérgico a algo porque parece que eso le ayuda a entender o le da una solución a algo, ¿no? Pero bueno, me estoy enrollando. Lo que quería preguntarte es por toda esta relación entre las intolerancias, las alergias, la microbiota. No sé si nos puedes explicar. Sí, a ver, son vías que al fin y al cabo sí que vienen a hablar de fenómenos un poco más comunes, ¿no? Desde lo que es la formación de autoinmunidad o inflamación o respuesta inmunológica un poco más exagerada ante antígenos externos, ¿no? La vía de la alergia es como la más explosiva, que va por una vía un poco que el organismo ya ha depurado mucho, la vía de los anticuerpos de la alergia, de un tipo de linfocito solo para la alergia, ¿no? Pero sí que es verdad que conectándolo con la microbiota y conectándolo con diferentes fenómenos que tenemos para inmunorregular, ¿no? Pues pueden ser más o menos explosivas las reacciones de inflamación o de alergia en función de cómo podemos controlar nosotros esa inflamación de fondo. Quiero decir, tú partes de unos niveles de anticuerpos basales, ¿no? También con la alergia, pero también para otras reacciones, y esos anticuerpos, cuando son contra estructuras propias, esos autoanticuerpos, pues están en títulos más altos, estar más altos son más dañinos que si están más bajitos. Y con la alergia, si tenemos la inmunoglobulina E, que es la de la alergia, a títulos muy altos, es mucho más fácil hacer reacciones más graves alérgicas que si está bajita, ¿no? Entonces, uno de los principales órganos, si no el principal, para controlar todo esto es la microbiota. La microbiota son todas estas bacterias residentes en nuestro organismo que recubren pues las superficies cutáneas, las superficies mucosas, es que están en todos los sitios, en mayor o menor medida, evidentemente, vamos a encontrarlas sobre todo en el intestino, ¿no? En el intestino es donde principalmente vamos a tener este órgano, que estas bacterias no tienen una función allí comensal o que están viéndolas venir, son bacterias que están integradas con nosotros para obtener ellas energía y vivir y obtener nutrientes, y ellas nos aportan otra serie de nutrientes y otra serie de metabolitos, de sustancias que también ayudan en gran parte, a controlar fenómenos inflamatorios. Además de que ellas están recubriendo el epitelio intestinal y nos protegen de que puedan entrar aquí directamente tóxicos o bacterias que puedan ser malas o agentes patógenos, parásitos, etcétera. Quiero decirte que también forman como todo un moco, ¿no? Que nos está protegiendo y al fin y al cabo bajando inflamación, ¿no? Y luego hay un linfocito que se llama el linfocito T regulador, que es el grande, si el sistema inmune es el gran desconocido, el linfocito T regulador, ya ni te cuento, es un linfocito que vive, pues eso, vive de una correcta alimentación, vive de horas de sueño, vive de evitar tóxicos, ¿no? El linfocito T regulador es el que está en esa orquesta de la inmunidad, intentando que todo el mundo actúe en la medida normal, ¿no? Y de hecho en la menor medida de lo posible para conseguir un efecto. El linfocito T regulador controla las reacciones inmunológicas y él de alguna manera evita que nosotros mismos nos hagamos daño, ¿no? Entonces esa dualidad microbiota-linfocito T regulador es aquel que se encarga de atenuar las respuestas que pueda tener nuestro sistema inmune, que cuando funciona bien, funciona muy bien y nos protege, pero si el pobre lo tenemos un poco despistado con la inflamación o con el estrés que tenemos hoy en día, pues claro, nos puede hacer daño que tampoco es su función, ¿no? No es lo que buscaríamos. Qué bien explicado, ya con detalles, porque siempre hablando así como hablamos, a veces hacemos atajos, ¿no? Para explicar estas cosas y al final uno termina haciendo reduccionismos y así es fabuloso poder escuchar así hablar de la microbiota desde el sistema inmunológico, ¿no? Bueno, tiene una función inmunorreguladora, ¿no? O sea, tiene una función que es una función muconutritiva, ¿no? Que lo que hace es nutrir las mucosas y darles vida y darles capacidad de regeneración, etcétera. Tiene una función protectora, de barrera, una barrera física como tal, el moco, que es buenísimo para nuestra salud este moco, y luego tiene esa función inmunorreguladora, esa función inmunorreguladora en la cual ella va formando diferentes metabolitos y realmente cuando hay problemas intestinales crónicos tipo inflamación o problemas de intolerancias alimentarias o enfermedades directamente autoinmunes sobre el intestino, empeoran todas las enfermedades autoinmunes porque no podemos controlar tanto la inflamación, ¿no? Pensar que las mucosas
todas las mucosas, no solo las digestivas, también las genitourinarias, las mucosas respiratorias, diferentes mucosas, son muy automáticas, es la inmunidad innata, es la primera que va a atacar, la primera que va a defendernos, porque es la puerta de entrada de todos los agentes patógenos, ¿no? Y es como el organismo ha evolucionado. Vale, la respuesta más inmediata en las mucosas. Pues allí el diálogo es con la microbiota. Entonces ahí sí que tenemos que cuidar mucho también, pues eso, sobre todo lo que comemos, ¿no? Pues intentar productos prebióticos, también productos de proximidad. Ya os adelanto que yo sé muy poco de esto, de qué comer y qué no. Hay compañeras nutricionistas y compañeros que lo hacen súper bien, pero sí que es verdad que hay que poner el acento en qué comemos y cómo lo comemos, ¿no? Pues Enrique, aprovechando que hablabas de alimentación, no sé si se puede decir si existen algunos alimentos mejores y peores para nuestro sistema inmune, porque la piel es como que, bueno, pues últimamente se habla mucho de cómo el azúcar nos envejece, mientras que pues frutas y verduras ricas en antioxidantes, pues obviamente no solo nos ponen más saludables, sino que también está nuestra piel más bonita, ¿no? Estamos como más atractivos. No sé si con el sistema inmune hay algún alimento que siempre nos han dicho, ¿no? Lo del zumo de naranja para las defensas. Sí, bueno, de hecho, el zumo de naranja, a poder ser no exprimido, ¿sabes? O sea, no perdamos todas las propiedades que puede tener, ¿no? el cítrico y la pulpa. Bueno, a ver, la verdad, como os decía, no soy un experto, más que nada por mi propio autocuidado, intentar depurar un poquito lo que es la alimentación, intentar huir de lo típico, ¿no? De azúcares y procesados y alimentos que tengan un bajo valor energético, ¿no? Eso es una cosa que seguro que se tiene que huir, ¿no? Entonces tenemos que intentar que la dieta tenga un componente alto, ¿no? De lo que hablábamos también de la microbiota, ¿no? De prebióticos y también, pues, de oligoelementos, ¿no? De vitaminas. A partir de aquí, en el libro hay un capítulo que llamaba el huerto de tu intestino, en el cual sí que se hablan de los diferentes alimentos, incluso comparándolos con las diferentes bacterias que nos pueden aportar. Yo, pues, muy fan del brócoli, de este icono incluso que sale en este emoji del brócoli, que se lo cogí prestado a María Real Capey, que, vamos, lo he aprendido casi todo de ella en este aspecto. Pues los frutos secos, por ejemplo, almendras ricas en vitamina E, luego también agentes que pueden tener propiedades antiinflamatorias o antioxidantes, como puede ser el jengibre o la cúrcuma, ¿no? Habéis dicho los cítricos y de verdad es que son potentes antioxidantes, y limpian mucho estrés oxidativo, ¿no? Y esto va muy bien porque realmente son agresiones que le restamos al sistema inmune. Hablando un poquito también de estos prebióticos, pues cereales que sean integrales, ¿no? Aquí sí que estamos aportando, ¿no? esa dosis extra también de bacterias y, bueno, pues al fin y al cabo también un poco sentido común, ¿no? Pescado, pues sí puede ser de proximidad, huerto de proximidad, intentar evitar los grandes procesados y comida basura. Tampoco mucho más, porque la verdad es que cada persona también tiene su intolerancia o su ritmo un poco más de vida y tiene que adaptarlo un poquito más. Esto a mí dar grandes pautas tampoco me gusta, simplemente incidir en alimentos prebióticos y en alimentos ricos que sean en antioxidantes y vitaminas. Muy bien. Es que a veces también menos es más y querer ir al detalle de absolutamente todo nos termina generando estrés y también dañando pues nuestro sistema inmune y nuestra microbiota. Así que yo creo que con estas pinceladas que nos has dado, si podemos cumplir esto, pues ya estamos haciendo muchísimo, ¿no? Bueno, sí, porque básicamente os estaba describiendo un poco lo que recuerdo de haber escrito del libro y algunos menús que me he hecho hace unos días, ¿no? Con el jengibre o el té verde o pues el otro día pues pimiento rojo y salmón. O sea, pero quiero decirte, es un poquito eso de intentar también por tu propio autocuidado, ¿no? Como médico, porque eso tampoco nos lo enseñan tanto en la carrera. O sea, nosotros tenemos que ir aprendiendo cómo generar ese autocuidado y trasladarlo a nuestros pacientes y ver por qué no puedo dar este tipo de alimento a un paciente que tiene tratamiento anticoagulante o un paciente que está haciendo un tratamiento inmunosupresor, este otro no le va a ir tan bien. O sea, que realmente tenemos que ir aprendiendo un poco sobre la marcha nosotros. Sí, sin duda. Sí, es una... No solo esa carrera de ciencia de manuales teóricos más de enfermedad, sino toda esta parte más cotidiana que tiene un papel tan importante y que llega a interferir hasta con los propios fármacos, como bien has mencionado. Bueno, yo, Enrique, vuelvo un poquito a mi campo, al campo del estrés, y es que ya lo hemos introducido y también yo he hablado de ciertos atajos que tomamos como población a la hora de hablar, ¿no? Y entonces,
pues decimos, oye, pues es que voy inflamado, estoy neuroinflamada, tengo el cortisol disparado, me ha dado un subidón de cortisol, en fin, utilizamos esto un poco para entendernos y está bien, pero yo me pregunto si tú como inmunólogo, cuando escuchas ciertas expresiones, ¿hay alguna que te chirríe especialmente? ¿Qué opinión te merecen? Si estamos haciendo saltos cuánticos cuando nos referimos indirectamente al sistema inmune. Tú que estás en redes sociales, este tipo de expresiones, estoy segura de que las escuchas, pues me encantaría saber qué piensas. Hombre, realmente, a ver, partiendo de lo que el estrés se usa de una manera totalmente arbitraria, ¿no? Y que a veces nosotros mismos, yo mismo, o podemos incluso banalizar en el lenguaje el uso de términos que a personas que tienen ansiedad o que tienen otro tipo de estrés endógeno puede llegar a parecerles como una trivialidad hablar de esto, pero sí que es verdad que son útiles, ¿no? Para definir situaciones en las cuales pues existen pues, diferentes inputs que gestionar y al fin y al cabo no es menos cierto, estás estresado o estresada porque los tienes que hacer en un tiempo determinado, ¿no? Estos schedules imposibles que nos formamos, no sé exactamente por qué, pero que nos formamos, lo que al fin y al cabo lo que van a dar es un nivel hormonal que va haciendo diferentes upgrades, ¿no? Hasta que en un momento pues una válvula de presión que por algún sitio se tiene que liberar, pero a nivel cognitivo, a nivel de lo que es el razonamiento, tanto el consciente como el inconsciente, a nivel cognitivo, esto resta. O sea, esto lo que hace es tener un aprendizaje errático y esa neuroinflamación, al fin y al cabo, es no poder depurar procesos que has tenido que llevar, ¿no? Pues un cableado a un voltaje mucho más alto con la red neuronal y luego no puedes reparar esos cables o esta conexión sí, esta conexión no. Eso queda ya y suerte. Y esto sí que es verdad que decir me siento inflamado a nivel cerebral, estoy inflamado, ahora se lleva un poco más de decir pues esto que se puede tener niebla mental, bueno, no es que se lleve, es que es una definición, ¿no? De un tipo de patología a nivel cognitivo que a base de tantos inputs y de agotamiento, ¿no? A nivel cognitivo cuesta tomar decisiones incluso más concretas, más sencillas por eso, porque hay como una niebla que te impide, ¿no? Y esa niebla al fin y al cabo también es inflamación, ¿no? El sentirse inflamado pues es que a veces es algo físico que ves, ¿no? Puedes ver el vientre inflamado o puedes ver las manos más hinchadas. Pues también sentirse inflamado es sentirse agotado, ¿no? Low battery y al fin y al cabo tu cuerpo luchando contra algo endógeno, algo que está dentro, intentando depurarlo y tú pues sientes ese proceso, lo sientes como algo cansado, algo que no puedes definir bien, más que, bueno, pues mira, es que no puedo llegar a donde tendría que llegar, ¿no? Y eso yo creo que está bien dicho, estoy inflamado. No me parece tampoco que esté mal que se empiece a hablar de esta manera, porque sí que os he explicado antes que me gustaba mucho la parte de la neuroinflamación y creo que uno de los principales males de nuestra sociedad es no poner más el acento en esto, en cómo la inflamación afecta a nivel de las enfermedades mentales o a nivel de nuestro día a día, de nuestra cognición y cómo tomamos decisiones un poco más erráticas en lugar de más conscientes, ¿no? Y el agotamiento de atender a tantos estímulos, ¿no? Y a las microinterrupciones y al tener que tener por todos los sitios procesos activos. Nuestro cerebro actualmente creo que todavía no ha evolucionado para llegar a ese nivel. ¿Que llegará algún día? Bueno, no lo sé. No, el mío seguro que no. Y esto lo tendríamos que atender no como una pérdida, porque el autocuidado también es parar, es escucharse, es el mindfulness, es meditar, es no quiero estímulos externos, es perderse en la montaña, abrazar un árbol, que decirte cosas que pueden parecer un poco como ridículas, de quién se va ahora a la montaña a estar con un árbol sentado. Pues no, esto es lo que necesita también nuestro organismo para deconstruir toda esta inflamación, ¿no? Bueno, qué alegría entonces saber que no te parece mal que se hable de esta manera, que de alguna manera también traduce que cada vez la población está más informada y bueno, pues efectivamente con este tipo de afirmaciones traemos al presente la importancia de ese sistema inmune. También has mencionado ya cómo de alguna manera podemos identificar nuestro cuerpo que estamos neuroinflamados con esa niebla mental que tú le has llamado, esa sensación de vientre hinchado. ¿Hay algún otro síntoma de nuestro cuerpo que nos pueda indicar esa inflamación que quieras destacar? Muchísimos. Da para una charla aparte a nivel cutáneo, ¿no? Pues que vayan apareciendo diferentes tipos de lesiones
lesiones que pueden ser más evanescentes, pero lesiones que a lo mejor están más fijas y no les haces caso. Mira, tengo este eczema aquí de siempre y a lo mejor es una psoriasis que no te han diagnosticado y eso es inflamación, ¿no? A nivel articular, el sentirte rígido por la mañana, ¿no? Que dices, ostras, bueno, es que no debo haber dormido bien. Bueno, un día puedes no dormir bien, pero a lo mejor estás desarrollando una enfermedad a nivel óseo, a nivel de la columna, ¿no? Cualquier síntoma, de hecho, si aparece y empeora por la noche y no mejora con el descanso nocturno, pone el acento en la inflamación, porque el sistema inmune, cuando se pone a trabajar a full, es durante el sueño, que es cuando él tiene el stand-by del cuerpo para él sentirse libre de hacer todo lo que tiene que hacer a nivel reparativo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si tú tienes más dolor en una articulación o te empeora algún tipo de alergia o tienes más clínica digestiva por la noche, todavía marcará más que existe inflamación. Vale, estupendo. Y Enrique, también, ya con esto acabo, con el tema del estrés. Cuando estamos estresados, nuestro sistema inmune inicialmente puede tener como una respuesta mayor. Lo cierto es que en el estrés crónico nuestro sistema inmune se debilita, ¿no? Se produce esa inhibición fruto de ese cortisol mantenido elevado en el tiempo. La cosa es, ¿esto tiene evolutivamente un sentido? ¿No resulta un poco incongruente que tengamos esos niveles de estrés en el largo plazo y que nuestro cuerpo no nos pueda proteger? ¿Tiene algo que ver con el riesgo que supondría un sistema inmune hiperactivado durante mucho tiempo de cara al desarrollo de enfermedades autoinmunes y quizás por eso se desactive? Hombre, a nivel evolutivo, y esto sí que va a ser ahora un brindis al sol total, un Black Swan. A nivel evolutivo, yo creo que nuestro sistema inmune nos está intentando proteger de este medio, de esta sociedad, de esta realidad que estamos generando tan llena de estímulos, de conexiones, de contacto, de capacidades falsas, por decirlo así, ¿no? Pero que nosotros mismos nos las imponemos. Nuestro sistema inmune se está adaptando. A nivel evolutivo, él lo que hace es intentar protegernos de no morir, ¿no? Y realmente, si lo enfocamos con un gran angular de dónde venimos, no tiene ningún sentido. O sea, el sistema inmunológico, el eje del estrés, la conexión que tenían básicamente era para fenómenos de acción-reacción, ¿no? En la cual normalmente había, pues entrabas en un agujero buscando algo de comida, allí había, yo qué sé, un puma, te atacaba, ¿no? Te lesionaba un brazo, pero tú tenías suficiente fuerza para aguantar esa lesión, salir corriendo, pues esconderte y luego el sistema inmune reparar toda la lesión. Tenías ese primer estrés para, de alguna manera, poder escapar de allí y luego tenías la otra parte en la cual tú te pausabas y te esperabas a que se te curara aquella herida porque sabías que si no te morías. De hecho, habían 50 oportunidades de morir cada día, o sea que realmente el eje del estrés tenía esa función de acción-reacción. Actualmente no, actualmente es al contrario. Hay fenómenos de estrés que son un poquito menos abruptos, como que te ataque un puma, pero que nuestro sistema del estrés no los termina de identificar bien y siempre hay esos pequeñas sueltas, ¿no?, de cortisol y el sistema inmune al fin y al cabo lo que hace es ir suprimiéndose poquito a poquito hasta que al final tenemos más riesgo de infecciones, ¿no? Pues lo típico de el catarro o el gripazo cuando empiezas las vacaciones, ¿no? Que has estado sometido a mucho estrés, ¿no? Y en ese momento, en ese punto en el cual ya tu eje del estrés te ha debilitado ya tanto que cuando te relajas es cuando entonces estás totalmente vendido ante infecciones o incluso enfermedades, y esto es un poco más serio, enfermedades tipo tumorales, etcétera, que aparecen al final de la vida laboral, porque el sistema inmune ha estado igualmente sometido a mucho estrés y no ha podido hacer el control de células tumorales, etcétera, etcétera, pero además se junta con la inmunosenescencia, con esa menor capacidad que tiene el sistema inmune de hacer su actividad y de limpiar pues procesos tumorales, ¿no? Es como una tormenta perfecta, que ya no tienes ese nivel de estrés, pero sí que tienes el agotamiento inmunológico, ¿no? Y aquí sí que es verdad que tenemos que intentar cuidarnos cada día, ¿no? E intentar bajar 3 puntos, ¿no? El nivel que tenemos de estrés a nivel global. Qué bueno, pues hacerlo ya, desde en el día a día. Sí, desde este mismo podcast. Oye, y como mujeres, parece que últimamente, bueno, no sé, supongo que porque también la gente comparte más sus experiencias a través de redes sociales, pero el otro día me decían unas amigas, decían, tengo la sensación de que como que ahora o la gente lo comparte más o hay más abortos de repetición, ¿no? O la gente cuenta más estos problemas, y yo sé que tú hablas mucho del tema de fertilidad, de cómo el sistema inmune
afecta a las mujeres. No sé si las mujeres tienen más enfermedades inmunológicas o realmente esto se debe a la época del embarazo o que nos puedes contar, que tú eres súper experto en esto. Bueno, mujer, yo no soy súper experto en nada. Sí que es verdad que es otra tormenta perfecta, la de la búsqueda de embarazo actualmente, ¿no? Pues estamos hablando de que ya existe una sociedad que tiene más riesgo de hacer enfermedades autoinmunes, ¿no? De que la edad reproductiva a nivel hormonal, pues siempre hay un poquito más de inmunoreactividad. Luego hay un retraso de la edad para concebir, ¿no? Por temas que son más que no viene a la charla esta, pero que sí que es cierto que la edad reproductiva de la mujer pues se está dilatando, entonces sí que se está acumulando, ¿no? Una serie de fenómenos también de autoinmunidad. No es lo mismo los fenómenos de autoinmunidad a los 25 que a los 42, 43, 44 años, y por otro lado, pues evidentemente, ¿no? La calidad de los gametos, tanto femeninos como masculinos, pues van a ir empeorando con el tiempo. Todo esto se va a poner en conjunción, ¿no? En ese diálogo que se produce con el embrión, que es, ¿no? Esa formación entre el esperma y el óvulo que finalmente se desarrolla, y a los 5 o 6 días podemos hablar, ¿no? De que hay células que van a implantar dentro del endometrio, del útero. En ese mismo diálogo entre ese embrión y las células del sistema inmune, en este caso del endometrio, se produce o no un rechazo total o un rechazo parcial o un rechazo inmediato o un rechazo más tardío, y ese rechazo es el mismo, yo lo explico como cuando ponemos la teoría de trasplantar un órgano, trasplantan un órgano, o sea que hay material genético también ajeno, ¿no? del varón, y de hecho va a formar ya un material genético totalmente nuevo, que es el del embrión, y tú lo tienes que aceptar como propio. Y el organismo femenino ya tiene una serie de automatismos y el propio embrión de defenderse del control inmune. De hecho, el sistema inmunológico promociona, en la medida de lo posible, promociona la implantación. Tú piensas que la implantación de un embrión es destrucción de tejido, ¿no? Hace como unos nidos de sangre para alimentarse, y a partir de ahí, claro, tu cuerpo, hombre, esto lo ve como una agresión, no lo puede ver de otra manera, Él ve que allí hay una herida que se va haciendo cada vez más grande, y lo tiene que ir conteniendo. Sí que es verdad que cuando ya llega la semana 7, 8 y ya ha formado como un recubrimiento, que es esa primera placenta, ya está otro rollo, ya no está tan en contacto con el sistema inmune y ya puede ir desarrollándose con un poco más de facilidad. Pero ahora mismo, el periodo periimplantacional, ¿no? En lo que es la búsqueda que está pasando en nuestra generación a partir de los 35 años, pues con todos los fenómenos que hay de inmunidad y con las dificultades para que los embriones sean de buena calidad, se producen muchos pequeños rechazos o microrechazos o contactos que van, entre comillas, también van vacunándonos, ¿no? Nuestro sistema inmune también va aprendiendo a rechazar algunos embriones de mala calidad, y al final se genera una inmunidad sólida a nivel del endometrio. Por lo tanto, si hay abortos o si hay problemas de búsqueda durante un tiempo y no hay embarazo, hay que revisar ese diálogo, es decir, hay que revisar, si hay, más allá también de los problemas que pueden ser de la calidad de los gametos, hay que revisar si hay problemas en el útero, en el endometrio, o si hay problemas en el sistema inmune, problemas en el sentido de que puede estar dificultando la implantación y el desarrollo del embrión. No sé si me he puesto muy técnico con esto, porque la cabra tira al monte, pero espero que se haya entendido. Nada, muy bien. Y yo creo que también un recordatorio, a normalizar ciertos procesos, a entenderlos y también a consultar cuando esto ocurra, aunque entiendo que la mayor parte de los casos os llegan ya directamente a vosotros derivados para ese estudio, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que el principal motivo de la cuenta que generé en redes, ¿no? En este caso, sobre todo en Instagram, es que se hiciera un diálogo sencillo, que se intentara normalizar el hablar también desde el punto de vista del área médica, de los problemas reproductivos relacionados con la inmunidad, ¿no? Y que no hubiera un tabú o fuera algo difícil de explicar o que solo 3 o 4 personas dominaran. Vamos a democratizar esto y vamos a intentar que todo el mundo pueda, pensar que puede haber aquí un problema, estudiarlo, solucionarlo, porque también es que con tratamiento evolucionan muy bien estos problemas, así que realmente es algo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, pues invitamos a la gente a que te sigan en doctor.esteve en Instagram, donde pueden acceder a toda esta información tan amigable, ¿no? que presentas. Y yo creo que para ir despidiéndonos, Enrique, quizás acabaría con una pregunta que sea, porque nos has mencionado muchos temas, hemos tratado muchos, esto como bien dices, cada uno da para un podcast entero, pero al menos hemos hecho este aperitivo, esta entrada
a distintos aspectos. Yo me he quedado con uno, que es este de la inmunosenescencia que nos has contado, y te pediría, pues no sé si con respecto a esto o con respecto a nuestro sistema inmune en general, ¿qué mensajes finales de despedida querrías dar a nuestros oyentes? ¿O qué titulares destacarías? ¿Cosas que hayas dicho o cosas que no hayas comentado que quieras comentar ahora? Se me ha hecho cortísimo esto. A ver, la verdad es que no, de verdad, me lo he pasado súper bien. La verdad es que cuando estamos hablando de inmunosenescencia, si queréis lo podemos unir con un concepto que van a tener que escuchar y tratar en otros momentos, ¿no? Pero seguro que va a ir apareciendo, que es el immunoaging, ¿no? Que es ese envejecimiento relacionado con la inmunidad, porque también se apunta, y Ana sabe muchísimo más que yo, desde la estética, lo que es el immunoaging, cómo nuestro sistema inmune, ahora sí que se habla de cuidar tu inmunidad para también cuidar un poco tu aspecto, lo cual no soy ningún experto y no voy a entrar en ello, en cómo se puede o no generar un aspecto distinto con el sistema inmune, pero es verdad, está ahí y habrá que hablarlo, ¿no? El immunoaging, hablando un poco de la inmunidad solo, ¿no? A nivel interno sí que es verdad que es un debilitamiento. Pasa que es un debilitamiento que puede aparecer de una manera más acelerada o menos en función de cómo nos cuidemos, y tenemos que entender que los procesos curativos que hemos aprendido para nuestro sistema inmune, donde más tenemos que aplicarlos es a partir de los 50, 60 años, porque es cuando más débil y más vulnerable es nuestro sistema inmune. Es donde más tenemos que poner acento en escuchar nuestro cuerpo, en hacer lo que os explicaba del sueño, del mindfulness, del ejercicio físico, que no hemos hablado, pero es fundamental para regenerar, reparar tejidos, ¿no? También por lo que hablábamos de la niebla mental a nivel cognitivo, o sea, el ejercicio físico en la inmunosenescencia es básico para formar estructuras nuevas bien formadas y para que nuestro sistema inmune se pueda regenerar y revitalizar, ¿no? Y, bueno, entender que también a nivel cognitivo, que es la otra parte que nos preocupa mucho con el envejecimiento, no hay nada como tener un sistema inmune sano para depurar inflamación, ¿no? A nivel del sistema nervioso central y no tener problemas acelerados de deterioro, ¿no? Y de la aparición un poco más precoz de demencias o cuadros de pseudodemencia. O sea que es donde más tenemos que poner el foco, ¿no? Yo creo que como conclusión todas las etapas de la vida son importantes, cada una tiene su titular, sus matices, pero siempre va a estar el sistema inmune detrás de todo esto. Qué interesante. Nunca me lo había planteado y ahora que lo has hecho digo, como otro clic que me has hecho con esto del immunoaging, no lo había pensado. Sabía que nuestro sistema inmunológico, pues obviamente se deterioraba con el envejecimiento, pero claro, efectivamente esto va a impactar en nuestra apariencia física y me parece un campo de investigación súper interesante. Así que gracias, porque he aprendido un montón de cosas, yo creo que igual que nuestros escuchantes, así que a todos les recomendamos que sigan a Enrique, por favor, que su cuenta es súper interesante, sobre todo además tratas de todos estos temas que hemos dicho hoy, pero muchísimos más, y bueno, y sobre todo que lean ese pedazo de libro que van a poder profundizar en todos estos temas. Nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer y recomendar sobre todo que os sigan a vosotras, que sigan escuchando el podcast, el contenido que compartís. Yo soy un súper seguidor, lo leo, lo trituro, todo lo que ponéis me encanta. Rigor y muy divertido además. Y, se me ha pasado volando la charla. Esa es buena señal, pues muchas gracias. Es que tu campo es demasiado vasto para tratarlo en un audio de 54 minutos, pero como decía, es un aperitivo, nos quedamos todos con ganas de más, de repetir contigo cuando quieras, si estás disponible, y nada, agradecerte tu tiempo. Sí, bueno, si queréis cuando salga el segundo libro, lo podemos repetir esto, que estoy en ello. O sea, veo que nos estás dando ya una primicia, ¿no? No nos das más datos. Sí. Pero sabemos aquí, que hay algo que se está cocinando. Lo dejo aquí, trata estos temas desde otro punto de vista, pero bueno, sí, os lo dejo como primicia aquí. Bueno, pues entonces ya vas a tener que venir a nuestro podcast el primero, ya nos tienes que dar la exclusiva de ese libro. Bueno, pues quedamos en eso, nos hablamos sobre ello. Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, hasta el próximo viernes.